Así que continuamos ahora con el segundo mensaje del bloque Preguntas Verdaderas. Quiero recordarles que el formato de esta enseñanza va a ser en base a preguntas que les voy a dar para que ustedes se las pregunten a sí mismos y se puedan responder, reciban por el Espíritu la respuesta a través de la Escritura, de sus propios ojos y del sentido común que yo les ruego que tengan cuando vayamos más profundo en esta enseñanza. Así que otra cosa por la cual Dios permitió que todo esto sucediera era para poder manifestar muchos de sus grandes atributos, porque de no ser así no podríamos conocerlo. De no haber tinieblas, no apreciaríamos un amanecer. De no haber una noche, no veríamos el sol nacer, no apreciaríamos el nacimiento del sol en el horizonte. Así que, hermanos, es importante. Por eso en ese huerto, además de los árboles normales, naturales, frutales, habían 2 árboles especiales allí, diferentes. El de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. ¿Ok? Y Dios habló específicamente. Él no le dijo: vayan y tomen del fruto del árbol de la vida para que vivan para siempre. Él no dijo nada al respecto. La palabra de Dios para con Adán, cuando fue creado, fue que no comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que ya Dios sabía, Dios le dio la palabra para que él decidiera, ¿no? Después surgió Eva y bueno, a ella se le dio también el mandamiento y ella escogió el camino y Dios sabía el camino que ella escogería, por eso la hizo de la manera que la hizo y Dios hizo a Adán de la manera que lo hizo. Y Dios permitió que Satanás tentara y Dios le dio un instrumento para que Satanás tentara y el mal se introdujera en la humanidad. No había forma de evitarlo, pero sí Dios tenía una manera de resolver todo esto. Dios es justo, hermano. Así que tenemos que el primer atributo que les tengo en la lista es que Dios es Salvador. Para eso nos vamos a ir a Isaías 45:21. Dice la Escritura, Isaías 45:21. Dice la palabra: proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Desde el principio. Ven, hermano, yo le estoy sacando escrituras que concuerdan una con la otra, que siguen en continuidad. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo. Dios justo, ese es un atributo. Ese es un atributo. Y yo creo que no lo tengo ni siquiera aquí en los 13 que tengo acá, así que vamos a agregar, bueno, sí lo tengo aquí, pero de otra forma. Pero vimos que Dios es justo. Entonces, para poder conocer el atributo de Dios de justo, tiene que haber injusticia. Pero sigamos. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra,
porque yo soy Dios y no hay más. Entonces vemos que Dios es Salvador. Entonces, ¿Salvador de qué? ¿Ven? Ahí donde quiero que ustedes abran su corazón. Si Dios es Salvador, tenía que existir una condenación, tenía que existir perdición para poder Él manifestarse como Salvador. Si no hubiera condenación y perdición, entonces Dios no sería Salvador, porque no tendría nada de que salvar a nadie. ¿Comprenden? Entonces, para Dios justificar su atributo de Salvador, tenía que existir algo que salvar. Como una persona que es un rescatista y recibe un título de rescatista. Yo soy un rescatista y tengo 5 títulos de todo, de primeros auxilios y de rescatista. ¿Ve? O pongámoslo así, yo le voy a desmenuzar esto aquí a ustedes como si ustedes fueran unos niños, como si fueran mis propios hijos. Ustedes saben que es rescatista. Salvavidas le llaman, miren, salvavidas. Vamos a llamarlo salvavidas. Entrenado. No, yo tengo 5 años de entrenamiento en salvavidas. Tengo 5 años de entrenamiento en rescatista. Y este hombre, pues, se sienta en la piscina ahí, en una silla de una piscina inmensa, y todo el mundo se baña. Y el hombre, pues, a los 20 años comienza a ser un salvavidas, un rescatista. Y llega el día en que el hombre se muere y resulta que nunca rescató a nadie. ¿Se dan cuenta? Entonces, para manifestarse el atributo de salvavidas, de rescatista, tiene que haber alguien que se esté ahogando en la piscina por amor de Dios. Tiene que haber alguien que esté diciendo, ¡oh, ayúdenme! Y que se esté ahogando para que el hombre salte de una vez de esa silla y se zambulle en la piscina para salvar esa vida de la muerte. Y así darse entonces a conocer como salvavidas. Y hacer notorio ese atributo. Entonces, para Dios ser Salvador, si Dios desde la eternidad fue Salvador, es porque iba a haber condenación, iba a haber perdición, y en un momento dado Él tenía que manifestarse como Salvador. Hermano? Entonces, seguimos adelante. Dios también es Redentor. Entonces, para que haya un Redentor, tiene que haber algo que se ha perdido. Un Redentor es una persona que compra por precio algo que fue pertenencia de él. Algo que le pertenecía, que lo perdió o que lo vendió. Me acuerdo cuando los profetas decían que Dios los había vendido a sus enemigos por causa de su pecado, pero los había vendido a sus enemigos. Pero entonces Dios se manifiesta. Isaías capítulo 60, verso 16, dice la Escritura de la siguiente manera. Dice, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás. Y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. El fuerte. También otro atributo más. Pero dice, el Redentor. Y si Dios es Redentor, había algo que tenía que perderse, había algo que a Él le pertenecía, que en un momento dado le iba a pertenecer a otra persona y que Él iba a tener que comprar a precio esa pertenencia que tenía. ¿Ven? Que fue precisamente lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Él pagó el precio, especialmente por sus hijos, porque sus hijos eran suyos, pero nacieron en pecado
y en perdición y en inmundicia en este mundo. Llegaron para pecar. Por causa del pecado original, todo eso se transmitió, ¿verdad? Como le hablamos la vez pasada. Entonces, Dios es redentor, y entonces por haber gente, hijos que le pertenecían a Él, porque Pablo, Pedro, todos les pertenecían a Él, todo se lo había dado Dios, hijos de Dios, pero que cuando nacieron, pecaron, nacieron en pecado, y no tenía que ser así, porque son hijos de Dios. Entonces vino Dios y los redimió y pagó un precio. Esa es la diferencia entre Salvador y Redentor. El Redentor es el que paga un precio. Y bueno, podemos ir mucho más acerca de la ley de la redención en la Biblia, porque dice que los redentores tenían que ser parientes cercanos de los que redimían, para redimir las posesiones de las personas. Entonces, por eso Jesús fue hecho a semejanza nuestra, para poder redimirnos a nosotros del poder del pecado y de la perdición. Entonces vemos que tenía que haber perdición para que Dios, o sea, algo tenía que perderse, algo de Dios, oiga, algo de Dios tenía que perderse. ¿Ven? Así como la tierra fue maldita y la tierra se perdió y comenzó a producir cardos y espinos, eso le pertenecía a Dios, esa creación. Esa es la creación de Dios. Pero por causa de lo que pasó, eso tan importante que pasó en el huerto, la tierra fue puesta en maldición. Entonces Él vino y se convirtió en redentor al pagar el precio para recuperarlo, lo que Él había perdido. Así que Dios es redentor. Entonces nos vamos al Levítico, capítulo 19, versículo número 2, donde vamos a ver que Dios, eso se lo saben también ustedes, Dios es santo. Levítico 19:2, dice la Escritura: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y en otras escrituras se habla de Dios como el Santo de Israel. El Santo, porque Dios es santo. Dice: santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y si Dios es santo, es porque tiene que ver algo profano para hacer diferencia. ¿Se dan cuenta, hermano? Para hacer diferencia. Es importante. Así que ahí está la palabra. Dios es santo. Entonces, si Dios es santo, tiene que haber algo profano para poder hacer la distinción de que Dios es santo. Si no existiera nada profano, entonces ¿cómo sabríamos que Dios es santo? Así que vámonos ahora. Este atributo que viene me gusta mucho. Este está en Éxodo capítulo 15, verso 3. Miren lo que dice la Escritura. Otro atributo de Dios. Éxodo 15:3. Este es mi Dios. ¿Ok? Miren lo que dice. Este es mi Dios. Un cántico de Moisés. Y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Dice: Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. ¿Ven? Y más abajo dice: echó en el mar a los carros de Faraón y su ejército. Entonces, Jehová es varón de guerra. Es otro atributo. Jehová es un guerrero. Entonces, si Jehová es un guerrero y es varón de guerra, tiene que haber un enemigo. Si no hay enemigo, no hay guerra.
No sé si ustedes lo comprenden. Yo confío que Dios se lo va a revelar. ¿Cómo puede ser Jehová varón de guerra si no hay un enemigo? Entonces estos atributos ya estaban en él. En este momento se manifestaron porque Moisés estaba cantando de la gloria, de la gran victoria que le dio sobre su enemigo Faraón y su ejército, que los echó en el mar y fueron hundidos en el mar rojo. Verso 5, los abismos los cubrieron y descendieron a las profundidades como piedra. Él estaba contento porque sus enemigos habían sido derrotados por su Dios. Y él lo llamó varón de guerra. Pero fue en ese momento que Dios se convirtió en varón de guerra. No. Desde la eternidad era un atributo de Dios y que en este momento estaba siendo magnificado. Estaba siendo declarado por la boca inspirada de Moisés que Jehová es varón de guerra. Entonces, si hay guerra, es porque hay enemigo. ¿Ven, hermano? Ahí está. Tiene que haber un enemigo para que exista guerra. Y tiene que haber soldados enemigos, tienen que haber entidades enemigas, tienen que haber enemigos para que hayan varones de guerra. Tiene que haber enemistad. Y eso lo vamos a ver. Todo eso, hermanos, se los digo delante del Señor. Eso está escrito en Génesis. Cuando digo el Señor, pondré enemistad, digo esa palabra. Cuando estaba hablando con ese animal que vemos allí en Génesis, pondré enemistad. O sea, hay una enemistad. Entonces eso nos dice a nosotros que hay un combate entre el bien y el mal. Y ese combate está en vigencia ahora mismo. Y yo siento que estoy combatiendo contra el mal en estos momentos. Y esa enemistad va a continuar. Y se va a interrumpir por 1000 años y luego volverá a manifestarse esa enemistad. Entonces seguimos con más, ¿no? Seguimos con Éxodo capítulo 34, versículo 14. Donde vamos a ver otro atributo de Dios. Dice la Escritura, Éxodo 34, 14. Dice la Escritura, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, oiga esto, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces, para que exista, vamos a hablarlo, vamos a seguir viendo, es el contraste que les estoy enseñando entre el bien y el mal. Por eso es que no había un árbol para el bien y un árbol para el mal, sino que un solo árbol representaba el conocimiento del bien y del mal, un solo árbol. Óigalo bien. Eso es lo que, estoy hablando en esos términos porque no hemos llegado a la revelación de Génesis, de los primeros capítulos de Génesis. Pero se los voy diciendo para que ya vayan alimentando, ¿verdad? Y cuando lleguemos allá, todo se abra claramente. Entonces, si Dios, ahora resulta que otro atributo de Dios es que Dios es celoso. Dios es celoso. Y para que Dios sea celoso, para que un hombre, vamos a verlo aquí en el plano del hombre, cuando el hombre y la mujer se llevan bien y son fieles el uno al otro, no hay problema, pero cuando una mujer fornica o una mujer adultera con otro hombre, o sale con otro hombre, o tiene acercamiento con otro hombre, surgen los celos. Estos celos son pecaminosos, no son los celos de Dios. Celos santos de Dios es otra cosa. Surge por naturaleza en el marido celos de su mujer, porque la ve cerca de otro hombre que no es él, su esposo, y potencialmente puede romper los votos matrimoniales. Entonces, para que existan celos, tiene que haber infidelidad. Tenía que existir la infidelidad para que hubiese alguien celoso. Entonces, para que Dios sea celoso,
tenía que existir la fornicación o infidelidad espiritual. Mírelo, ahí en el verso 15, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Él está tratando a Israel y eso lo hablan los profetas, como una mujer. Él mismo dice que yo soy tu marido, así le dijo Dios a su pueblo, yo soy tu marido. Entonces dice, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Entonces Dios no soporta la infidelidad, la idolatría. Que estemos adorando hombres, adorando muñecos, adorando denominaciones o cualquier otra cosa que no sea nuestro Dios. Él es celoso. Su nombre, dice la Biblia aquí, es celoso. Uno de los títulos de Dios, celoso. Porque Él no admite que andemos tras el diablo y sus credos y denominaciones falsas. Él no admite que te pongas a leer libros de librerías hechos por hombres. Él no admite que te apartes de su palabra. La palabra es Dios y Él es celoso. Pero para que se manifiesten los celos de Dios, y para que se manifieste que Él es celoso y que toda la gloria y toda la fuerza y el amor que tú puedas tener, Dios lo quiere para Él, tiene que haber infidelidad entonces. Porque si no, no se podría manifestar el celo de Dios. ¿Ven? Ahí está. Para que vean. Así vamos conociendo cómo es nuestro Dios, los atributos de nuestro Dios. Por eso todo esto tenía que pasar. ¿Sí? Nos quejamos de sufrimiento. Bueno, Él vino en la forma de Jesucristo para sufrir como nosotros también. Así que ya no tenemos excusa. Él ha vivido lo que nosotros hemos vivido en la faz de Jesucristo. Nos vamos al Salmo 7, versículo 11. Dice la Biblia en el verso 11, Salmo 7, verso 11, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces nos dice que Dios tiene otro atributo y ese lo sabemos todos, porque vendrá un día, el día del juicio final, en Apocalipsis se habla de eso, el juicio del gran trono blanco. Y es que Dios es juez. O sea, oiga, toda esta lista son atributos que siempre estuvieron en Dios. Pero para que se manifieste Dios como juez, tiene que haber delincuentes, tienen que haber impíos, ¿ven? Para juzgar. Tienen que haber personas que pueden ser declaradas inocentes. Oiga esto. Porque en el juicio habrá muchas sorpresas y sorprendidos. Personas que pensábamos que iban a ir a la condenación, se les va a absolver su culpa. Entonces, pero lo que quiero decirle es que para que Dios sea juez, tiene que haber delito. Porque ¿de qué sirve un juez? Si toda la tierra fuera gente justa, entonces, y si no hubiera maldad y no hubiera injusticia, si no hubiera delincuencia, entonces ¿para qué servirían los jueces? No habría manera, no habría razón para que existiesen jueces si no hubiera delincuencia. Pero usted sabe perfectamente que hay delincuencia por todas partes y cuando alguien comete un delito tiene que ser llevado a un juez. Y si eso ocurre en nuestro plano natural y humano, entonces, ¿cuánto más nuestro Dios no es también un juez? Y como dice aquí en el versículo 11, es un juez
justo. ¿Ven? Entonces, para que haya un juez tiene que haber un delincuente. Entonces le voy a dar otra escritura que está en Éxodo, capítulo 15, verso 26. Lo voy a leer. Éxodo, capítulo 15, verso 26. Este es muy bonito. Este sí es muy bonito también. Y es que tenemos a un Dios que es sanador. Sanador, ese otro atributo hermoso, un atributo que Dios manifestó en la faz de Jesucristo en gran manera, porque Él sabía que iba a haber enfermedades que afligirían a la humanidad. Eso también vendría, eso tenía que pasar, tenía que haber enfermedad para que Dios se manifestara como sanador. Éxodo 15, 26. Y digo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, oiga lo que dice aquí, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ninguna enfermedad, porque ya existía la enfermedad. La enfermedad iba a aparecer, tenía que aparecer para que Dios, esto es tan sencillo. La medicina, los médicos, para poder ser médicos tienen que haber enfermos. Es algo tan sencillo. Si no, no existirían médicos en el mundo si no hubiera enfermedad. Para hablarlo sencillamente así. Entonces, si dice aquí Dios, yo soy Jehová tu sanador, y habla de enfermedades aquí, es porque la enfermedad tenía que aparecer también en esta dispensación, en esta creación, en este tiempo. Estas son cuestiones temporales, hermano. Son cuestiones temporales que tenían que manifestarse dentro del tiempo, fuera de la eternidad, aquí en el tiempo en que estamos. Y se empezaron a manifestar a través de la raza humana, para que Dios entonces manifestara su razón de existencia. Entonces, si no existe enfermedad, no existe delincuencia, no existe infidelidad, no hay enemigo, entonces ¿para qué? ¿Para qué necesitamos un Dios entonces? ¿Para qué necesitamos a Dios? Por eso, para Dios hacerse necesario, para Dios poder ser amado, para recibir alabanza, acción de gracias, Él tenía que ser un sanador también. ¿Cuántos enfermos no sanó Jesucristo cuando estuvo en la tierra? Y el pueblo lo alababa y la gente agradecida, muchos de ellos, por la sanidad. Entonces, vemos que Dios es sanador. Y para ser sanador tiene que haber enfermedad. Así que seguimos con otro atributo. Este va a ser el mensaje de los atributos. Después regresaremos a más preguntas y ya será un poco más corto. Pero yo necesito darles todo esto para que ustedes se den cuenta que lo que pasó en el huerto, sea lo que sea, tenía que pasar. Lo que vemos en el mundo tenía que ocurrir. No había manera. Dios ya sabía que el hombre iba a escoger ese camino. ¿Ven? Que esto iba a suceder. Por eso Él trazó su plan. Y era necesario que todo esto pasara. Por eso Él dejó que Satanás entrara y tomara la serpiente. Y ha dejado que Satanás haga todas estas cosas. Ya usted lo verá cuando enseñemos sobre Él. Para Dios manifestar sus atributos. Y así, cuando más conocemos los atributos de Dios, más le amamos.
más lo glorificamos, más lo santificamos y lo alabamos. Jeremías capítulo 3, versículo 4, perdón. Dice la Escritura: a lo menos desde ahora no me llamarás a mí. Está hablando Dios, ¿verdad?, a su pueblo. Entonces dice: a lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Le está imputando los pecados a Israel que había cometido para apartarse de la palabra. Pero dice: a lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío. Ese es un atributo de Padre, uno del atributo mayor de Dios es Padre. Guiador de mi juventud. ¿Ven? O sea, ¿qué nos dice aquí? Que Dios es un guiador. Dice: tú, pequeña Belén, no eres la más pequeña de las tribus de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Guiador. Entonces, si Dios es guiador, si Dios es un guía, es porque existe la desviación, es porque alguien se iba a desviar, es porque nos íbamos a desviar y necesitábamos un guiador. Nos íbamos a extraviar. Para que haya un guiador tiene que haber extravío. Como cuando usted va a una montaña, a explorar una montaña, usted necesita un guía que conozca la montaña. Porque de no tener un guía que lo lleve por los diferentes truchos, ¿verdad?, que lo lleve por los diferentes senderos, si usted no tiene un guiador, ¿qué va a pasar? Se va a extraviar. Entonces tenía que haber alguien extraviado para que Dios fuese manifestado como un guiador. Hermanos, ¿cómo les digo la cosa? Y este atributo que les voy a hablar ahora es glorioso también. Este es uno de los más gloriosos. Esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo, manifestando un atributo bien importante. Juan capítulo 11, verso 25. Juan capítulo 11, verso 25. Dice la Escritura: y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Dios es la resurrección y la vida. Entonces, para que exista resurrección, dan cuenta que también tenía que venir la muerte, hermano. Para que Dios pueda decir, para que Jesús pueda decir lo que acaba de decir, yo soy la resurrección, entonces tiene que haber muerte para que Él se manifieste como la resurrección. Y en Dios, en la eternidad, siempre estuvo la vida. Y Jesucristo lo dijo fuertemente y ahí abiertamente antes de resucitar a Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, si existe Dios como la resurrección y la vida, entonces tiene que haber muerte. Porque si no hay muerte, entonces ¿cómo Dios puede demostrar este atributo glorioso que hay en Él? ¿Ven, hermano? La importancia de que exista el mal, de que exista la tiniebla, para que la luz resplandezca. Y eso nos lleva
Eso nos lleva a Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, donde la Escritura dice, mire lo que dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Otro atributo, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Hermanos amados, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y les voy a dar otra parte, otra escritura ahí para que apoyar eso. Que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Isaías 10, 17. Aquí está. Dice la Escritura, dice, y la luz de Israel, ¿cuál es la luz de Israel? Mire esto, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La luz de Israel, ¿quién es? Dios, el Santo. Entonces, ya vimos que Dios es santo, otro atributo. Entonces, para que exista luz, para que Dios sea luz, ¿verdad? Tiene que haber tinieblas espirituales, no solo tinieblas como la noche. Por eso existe noche, por eso existe día. Pero un día cuando ya hemos conocido todos los atributos de Dios, ya las tinieblas no serán necesarias, y en el Apocalipsis se anuncia que ya no habrá más tinieblas. ¿Ven, hermanos? Son cosas que tenían que suceder en el tiempo para Dios manifestar sus atributos y luego que fuesen conocidos por sus hijos y experimentado la diferencia entre las tinieblas y la luz, entre la muerte y resurrección, entre la desviación y la guía, entre la enfermedad y la sanidad. Entonces, esta es la manera en que Dios va destruyendo el mal poco a poco, manifestando sus atributos uno tras otro en diferentes maneras. Ahí está la palabra, hermano. Entonces, si yo les busco, vemos otro atributo que a muchos les gusta, a muchos les encanta este atributo, y a mí también. Y es esta gloria, que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Dice la Escritura, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos con Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Oh, cómo Dios nos ha amado a nosotros, hermanos. Ahí vemos que para que pueda Dios manifestarse de esta manera, tiene que haber odio también en la tierra. Tenía que existir el odio. Tenía que el hombre aborrecer a su hermano. Tenía que existir esta cosa tan horrible que hay en el mundo. Gente odiándose, insultándose, para que pueda manifestarse Dios en su atributo, uno de los más sublimes de sus atributos, amor. Dios es amor. Y no consiste esto en que nosotros hayamos amado a Dios. Porque usted sabe que antes de conocer las Escrituras, nosotros amamos cualquier cosa menos a Dios, que es invisible, no lo podemos ver.
amábamos nuestra propia vida, amábamos nuestros trabajos, amábamos nuestras pertenencias, amábamos todo y a Dios no lo amábamos, hasta que esta bendita Biblia vino a nuestra vida para declararnos que hay un Dios en el cielo y que fue manifestado en carne en la tierra y que Él nos amó a nosotros y lo demostró enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces tenía que haber odio para que se manifestara el amor de Dios. Entonces vemos todos estos atributos, hermano. Le tengo 2 atributos más, voy a ver si les digo estos 2 atributos que faltan, para entonces entrar en la siguiente pregunta, porque esta es solamente una respuesta general de la primera pregunta de por qué Dios no detuvo la caída y Dios no evitó toda la desgracia que ha habido, toda la enfermedad y toda la muerte que ha habido, y el odio y la idolatría y la abominación que ha existido, ¿no? En medio de esta creación, ¿por qué Dios no lo evitó todo? Pero ya hemos visto que todas estas cosas que catalogamos como malas, porque sí, ciertamente lo son, ese es el mal. Usted va a ver todo esto más adelante, pero solamente aliméntese con este pan que les estoy dando. Pero Dios tenía que manifestar todos estos atributos. Porque mire, cuando Lucifer cayó de su lugar, se convirtió en el adversario de Dios y en el acusador de los hermanos, y se convirtió en Satanás, y le fue puesto por nombre Satanás. Antes de la caída de Lucifer no se había manifestado la maldad, no se había manifestado nada de esto. ¿Ven? Así que Dios no era conocido como nosotros lo conocemos. Ese es un detallito de Lucifer. Lucifer no conocía a Dios como usted y yo lo conocemos, porque no había enfermedad, no había delincuencia, no había infidelidad, no había ningún enemigo. Él ni siquiera era enemigo, él adoraba a Dios con instrumentos de música. No había nada profano, no había perdición, no había condenación. No se había manifestado eso todavía. Para que usted vea, ¿no? Pero usted y yo sí sabemos que existe la enfermedad. Nos hemos desviado. Nuestros padres han muerto. Conocemos las tinieblas, conocemos el odio. ¿Ven? Y Dios nos revela entonces en su palabra sus atributos, en contraste con todo lo que hay en este mundo. Por eso Él merece toda nuestra alabanza y todo nuestro amor. Vamos a buscar 2 atributos más. Aquí los tengo. Voy a buscar los pasajes para que sigamos adelante con este mensaje. Así que vamos con estos 2 últimos atributos. Y es otra cosa que hemos visto y lo vamos a leer. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Vemos 2 atributos de Dios allí. Dice la Biblia, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande. Dios grande. Para Dios tener ese atributo de grande, tiene que haber algo pequeño. Lo contrario de la grandeza es la pequeñez. Entonces, imagínense, todo este universo que nosotros vemos nosotros con nuestros ojos y vemos en fotos y en telescopios, todo este universo, hermano, tan inmenso y tan grande, es más pequeño que Dios. Para que usted vea que Dios es grande. O sea que para manifestarse Dios como grande, todas las demás cosas tenían que ser inferiores a Dios. Todas las creaciones son inferiores a Dios. No hay nada más grande que Dios. Eso lo hemos machacado bastante. Pero dice la Biblia, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. O sea que Dios es poderoso
Entonces, para que Dios sea poderoso, tiene que manifestarse la debilidad. Los judíos se veían débiles ante la gente de la tierra prometida. Tenía que manifestarse esa debilidad y muchos de ellos tropezaron con eso porque se hallaron pequeños y débiles ante los moradores de la tierra prometida y no creyeron a su Dios poderoso que les había mostrado ya su poder contra Egipto. Entonces tiene que haber debilidad también. Tiene que haber falta de poder para que Dios se manifieste como poderoso. Tiene que haber limitaciones. Como meditaba en estos días, que me siento a veces contra la espada y la pared porque siento que me hace falta algo más que palabras. Aquí, no sé, la Biblia me habla a mí de un Dios poderoso en el Nuevo Testamento, para ser específico. Una iglesia poderosa, bueno, en toda la Biblia, todos estos hombres que Dios llamó. Por eso muchas veces, así como algunos profetas tuvieron que pasar por eso, yo también he tenido que sufrir esta disyuntiva, esta confusión de que si Dios me llamó o no me llamó para esto de mensaje y para predicar y estas cosas, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, escrito está. Entonces, si Dios es poderoso, no hay limitaciones, no deben haber limitaciones. Yo tengo muchas limitaciones y veo muchas limitaciones en el pueblo de Dios en este tiempo. Así que nos es necesario conocer el poder de Dios, porque hermano, no lo he conocido. Y estamos hablando en persona. Porque usted dirá, sí, pero en la Biblia, claro, la Biblia, pero la Biblia se sigue escribiendo, hermano. La historia sigue pasando. Y Dios prometió poder a los que recibían el Espíritu Santo. Entonces yo creo que tiene que haber algo más que palabras. Entonces, para que Dios se manifieste como un Dios poderoso, tienen que haber limitaciones. Tienen que haber límites, tienen que haber situaciones imposibles para que Dios manifieste ese poder para controlar las leyes naturales, para hacer las cosas que hizo en otros tiempos. Así que, ¿se dan cuenta, hermano? Tiene que haber debilidad. Entonces, finalmente leemos en Jeremías capítulo 23 para hablarles del último atributo que les quiero hablar. Jeremías capítulo 23, hermanos amados, ese capítulo es fuerte. Verso número 6, dice la Biblia, en sus días, vamos a hablar del verso 5, capítulo 23 del verso 5 al verso 6. He aquí vienen días, dice Jehová, que levantaré a David renuevo justo, ya sabemos quién es ese, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Bueno, rey es otro atributo que tiene Dios. Y para que pueda ser rey tiene que existir un reino. O sea, él tenía que tener un reino, ¿ven? Tener criaturas para reinar sobre ellas, aunque el mal iba a entrar. Pero dice, rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces Dios es justicia. Y si existe la justicia, si Dios tiene como atributo el ser llamado justicia nuestra, es porque tenía que haber la injusticia y la impiedad. Tenía que aparecer algún día la injusticia y la impiedad. Y estamos hablando
desde la creación esta en que vivimos, ¿ok? Porque no podemos confundir esto con la caída de Satanás y los ángeles que cayeron con él. Esa es otra historia. Pero estamos hablando de cuando Dios, estamos hablando del pecado original aquí en la tierra. El pecado que cometieron Adán y Eva. Es lo que vamos a revelar. Entonces, hermanos, quiero sellar esta enseñanza, esta respuesta pues general acerca de por qué Dios ha permitido todo esto. Ya lo entendemos, para Él poder manifestarse. Si Él, hermanos, oiga lo que le digo, si Dios nos hubiera dado vida eterna a nosotros, sin haber manifestado todas estas cosas, manifestado todos sus atributos, y que nosotros hubiéramos pasado por todas estas cosas y no conociéramos la enfermedad, la delincuencia, el pecado, la muerte, las tinieblas, la injusticia, y no conociéramos esto en contraste con los atributos de Dios, le aseguro que después que Dios, nos entregue nuestro reino, caeríamos otra vez. Y Satanás todavía estaría allí, no podría ser destruido. Pero cuando Dios termine de manifestar todos sus atributos y todo su plan, entonces ya Satanás no tendrá ningún propósito de existencia y será lanzado al lago de fuego y azufre que fue preparado para él también y para sus ángeles. Así que les quiero leer, para terminar con esto de la respuesta general de por qué era necesario que el hombre cayera, y Dios sabía que lo iba a hacer, Dios sabía que esto iba a pasar. Leemos Lamentaciones, capítulo 3, verso 37 al 39. Y voy a leerles un versículo antes de esto que me gusta mucho. Oiga lo que dice aquí la palabra. Todo tiene su fin, hermano. El mal va a tener su fin. Lamentaciones 3:31 dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, porque el Señor aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque Dios, ese es otro atributo, Dios es misericordioso. Y dice el verso 33, escuche esto bien y grábeselo en su corazón. Verso 33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es que esto tenía que ser así. Él no aflige ni entristece voluntariamente. No lo hace voluntariamente, con alegría. Él no se alegra en hacer sufrir a los hijos de los hombres. Él ha tenido que dejar que todo esto, soportar, como dice Pablo, soportar a los vasos de ira. Lucifer, el más grande vaso de ira, Satanás, ha tenido que soportarlo a él y a todas sus obras para poder así manifestarse y compadecerse. Y cuando él aflige es porque él permite, ¿verdad?, que el diablo venga a afligir a la humanidad, que el mal aparezca, que los demonios empujen a las personas a hacer muchas cosas. Así que eso lo vamos a entender después, definitivamente, con la enseñanza acerca del diablo. Pero vámonos a la palabra que les quería traer en el verso 37. Escúchelo bien. Con esto cerramos la respuesta a esa pregunta. Respuesta general, porque la misma enseñanza le va a ir a usted dando más profundidad a esta respuesta. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Será que habrá algo que el Señor no haya mandado? Mire, este versículo que estoy leyendo, estos versículos que estamos leyendo, del 37 al 39,
Es el formato de preguntas que yo les di al principio de este mensaje, de estos mensajes, pues de esta enseñanza, de este bloque. El formato de preguntas que voy a utilizar, o sea, eso no lo estoy haciendo porque lo inventé, sino porque Dios también utiliza esta manera para que el hombre recapacite. Preguntas para que ustedes se hagan. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y oiga esto y grábeselo bien. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Se dan cuenta? Acuérdense bien de este versículo, hermano, márquelo en su Biblia, porque lo vamos a ver más adelante, se va a manifestar esto y lo vamos a saber bien sabido. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. En eso es que debemos de lamentarnos, no en que Dios permite que me enferme, por qué Dios permitió que me haya quebrado un hueso, que por qué Dios permitió esto y lo otro. Laméntese el hombre en su pecado. En eso es que debemos lamentarnos, en el pecado, no en otra cosa. Porque el pecado mora en nosotros. Y Pablo se lamentó precisamente de eso. Del cuerpo de pecado que tenía. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía el apóstol Pablo, lamentándose de que veía una ley en su cuerpo, en sus miembros, que se rebelaba contra la ley de su mente. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Se estaba lamentando en eso. Es más, él decía, entre los pecadores yo soy el primero. Así que allí terminamos el segundo mensaje de este bloque. Y creo que con esto podemos entender la importancia de que existan todas las cosas que existen. Para Dios así darse al lugar, darse razón de ser, como le dije lo del salvavidas, del rescatista. ¿De qué sirve que seas rescatista y salvavidas? Nadie se va a dar cuenta de que eres un salvavidas hasta que salves una vida. El rescatista, si no hay alguien que se está ahogando o que se está muriendo, no sirve para nada. Tendría que buscarse otro trabajo, ¿ve? Pero como hay gente en peligro, es como el policía. Si no hubiera delincuencia, entonces los policías no existirían. ¿Para qué? Si no hay delincuencia. ¿Ven? Un policía no podría ganarse la vida porque no habría razón para que hubieran policías si no hubiera delincuencia. Así que ahí está. Todo esto lo tenemos que vivir por un periodo de tiempo hasta que el tiempo mismo llegue a su fin y entremos en la eternidad. Y cuando entremos en la eternidad, cuando dice Apocalipsis, vi yo cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Cuando dice Isaías, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. En ese tiempo, la gente que estaremos allí, si Dios quiere y me permite a mí estar también, habremos conocido todas estas cosas, habremos conocido todos los atributos de Dios y habremos experimentado cómo se manifiestan esos atributos en todas las cosas que hemos tenido que vivir en nuestra vida mortal que tuvimos en la tierra. Y ustedes ven cómo más o menos se ve el cuadro de cómo Dios quiere eliminar el mal, cómo Dios va a eliminar el mal. Bueno, ahí terminamos, hermanos, este mensaje. Y vamos con el siguiente mensaje, que sería la tercera parte del bloque, preguntas verdaderas.